Saludos a todos, estamos en el día 111, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, epístolas a los Romanos, capítulo 6 al 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. La vida en Cristo, capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Qué debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre de pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue en morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias, ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y sus miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios, pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, al servicio de la justicia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a su flaqueza natural, pues si ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrézcanlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando eran esclavos del pecado eran libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosecharon entonces de aquellas cosas que al presente les avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres de pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿O es que ignoraban, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes,
que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive. Así, la mujer casada está obligada por la ley a su marido mientras éste vive, mas una vez muerto el marido se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según en espíritu nuevo y no según un código anticuado. Literal B. El hombre pecador fuera de Cristo. Función de la ley en el pasado. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mi vida toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí, y resultó que el precepto, dado para vida, me causó muerte. Porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo, y por él me dio muerte. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena, para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Importancia actual de la ley. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, yo no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Pues que no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón, y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Literal C. La vida del creyente en el Espíritu. La vida en el Espíritu
Capítulo 8. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la importancia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu como habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán, pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Hijos de Dios, gracias al Espíritu. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos su sufrimiento, para ser también con Él glorificados, destinados a la gloria, porque estimó que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hasta aquí parte del capítulo 8. Seguiremos en el siguiente video. Gracias.